Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto fundamental del ocultismo del siglo XIX. Vamos a explorar las claves mayores y clavículas de Salomón de Eliphas Levi. Tenemos a mano unos extractos de una versión digital que está basada en la traducción de Eduardo Grinberg. Y esta traducción reproduce un manuscrito de 1861 hecho para un discípulo de Levi, el barón Spedaliere. Como dato extra, la primera edición impresa fue de 1895 y hubo otro en 1926. Y bueno, hay notas comparando ediciones también. Exacto. Y la idea hoy, más que solo resumir, es intentar desentrañar un poco la lógica de Levi acá. O sea, ¿qué quería decir con clavículas? ¿Cómo pensaba él que se usaban los talismanes? ¿Qué es eso del esquema Hamporage y las letras sagradas? Y bueno, su visión de los espíritus y los conjuros. Es como meterse en su intento de armar un sistema esotérico, digamos, coherente. Bueno, entonces abramos este texto. Veamos qué secretos nos revela sobre el pensamiento mágico de Levi. Arranquemos con las clavículas. Levi dice que las restauró a su pureza primitiva en 1860. Y lo curioso, dice que las diseñó él mismo. Insiste en que solo usan cifras, jeroglíficos hebreos, números, nada de figuras humanas o de animales. Ese punto es central. Él se apoya en el conocido horror hebreo a usar figuras en lo sagrado, ¿viste? Cita el Zohar, texto clave del misticismo judío, que es súper simbólico. Y dice que en el Zohar las letras mismas forman figuras. Entonces, él presenta estas clavículas como un complemento del tarot italiano. Argumenta que los talismanes que él propone explican, resumen, los arcanos del tarot. A ver, eso de restaurar algo que él mismo diseñó, ¿quiere decir que encontró un diseño viejo o que su creación nueva captaba esa esencia antigua? Es una buena pregunta. Yo creo que buscaba un poco en las dos cosas. Al decir restauración, le da como una patina de antigüedad, de legitimidad. Pero al admitir que él las diseñó, se pone como el maestro que entiende y puede recrear esos principios originales. Es muy típico de Levi eso, ¿eh? Sintetizar tradiciones. La cábala, el tarot, crear un sistema unificado y, bueno, darle autoridad. Presentarlo casi como una ciencia oculta. Interesante, ¿sí? Una jugada astuta. Bueno, pasemos a los talismanes. Los llama instrumentos magnéticos. Dice que representan una voluntad conectada a un nombre divino. Suena potente. Indica que se pueden grabar en 7 metales o dibujar en pergamino virgen. Y ojo, que hacerlos es solo el principio. Insiste en que hay que consagrarlos y magnetizarlos con una intención súper clara. Perfumarlos según el ritual, guardarlos con cuidado, envueltos en seda o en vidrio. Ah, ¿en seda o vidrio? Claro, para conservar su fuerza, dice él. Y son personales, muy personales. No se pueden prestar, salvo que los hagas por encargo para otra persona. ¿Y para qué sirven principalmente? Dice que rechazan ilusiones y espejismos de la luz astral, esa especie de plano etéreo donde quedarían grabadas las energías y pensamientos, ¿no? Según estos ocultistas. Exacto, esa es la idea. Y afirma que los espíritus errantes tiemblan ante los talismanes porque son símbolos fijos, caracteres del verbo. Pero acá viene la advertencia. Se necesita gran lucidez de espíritu y gran pureza de corazón. Una advertencia que, bueno, resuena en muchísimas tradiciones esotéricas, la verdad. Levi es muy claro en esto. Sin esas cualidades internas, los talismanes se vuelven peligrosos, herramientas de maleficio. Y remarca que el operador imprudente o culpable sería la primera víctima. Fuerte. Sí, nos recuerda esa dimensión ética que Levi, bueno, el ocultismo de su tiempo en general, le daba a estas prácticas. No era solo una técnica, ¿entendés? Implicaba una responsabilidad moral muy profunda. Claro, esa dimensión ética es clave entonces. No es solo manejar fuerzas, sino cómo estás vos por dentro. Bueno, ahora vayamos a un concepto que parece central en su sistema, el esquema Hamforach, o el nombre explicado. Levi dice, toda la ciencia está en una palabra y toda la fuerza en un nombre. ¿Qué es esto exactamente? A ver, en esencia, Levi lo presenta como una especie de mapa místico o una clave fundamental, derivada del nombre divino más sagrado en la tradición hebrea, el tetragramatón, Yod, He, Vau, He.
El nombre impronunciable. Ese mismo. Y Levi lo descompone simbólicamente para sacar 72 nombres, que en la Cábala se asocian a ángeles o, digamos, inteligencias divinas. Mencionó una estructura de 24 puntos, cada uno con 3 rayas. Suman 72. Esos 72 nombres son la clave que, según él, abre la puerta para interactuar con fuerzas espirituales. Ah. Y ahí es donde entran los talismanes que vimos antes. Esos 72 nombres se escriben, de a dos, en 36 talismanes. Exactamente. Ahí conectan. Los 72 nombres no son solo ideas abstractas. Se plasman en estos 36 objetos, los talismanes, y se vuelven herramientas prácticas. El texto de ejemplos de pares de nombres, ¿no? Bejuya con Chalamía, Geliel con Citael, asociados a principios o ayudas concretas. Y sugiere agregar un versículo bíblico adecuado a cada talismán. ¿Y cuál sería el objetivo de usar estos 36 talismanes? Según Levi, tienen una triple función. Primero, fijar el espíritu, o sea, estabilizar la mente. Segundo, tornar más fuerte el pensamiento, potenciar la concentración, la voluntad. Y tercero, servir como sacramentos a la voluntad. Serían como vehículos visibles de la intención mágica. Sacramentos de la voluntad. Interesante. Sí, para Levi, si entendés y usás bien estos signos, entras en comunión con distintas jerarquías espirituales. Es como alinear tu voluntad con estructuras divinas usando estos símbolos cargados. Menciona también unos talismanes circulares que expresan realización y que el mago crea según su inteligencia. Da ejemplos como uno para milagros, de Java Mía, u otro con símbolos rosacruces, de Eyael. Eso parece mostrar un lado más personal de la magia talismánica, ¿no? Sí, totalmente. Además del sistema fijo de los 36, deja lugar para la creatividad, la intuición del practicante, pero siempre dentro de los principios cabalísticos, claro. El círculo como símbolo de totalidad, de perfección, tiene sentido para talismanes de realización. Es un equilibrio entre seguir la tradición, los 72 nombres, y la aplicación personal. Entendido. Bueno, ahora las letras sagradas o claves mayores. Se refiere a las 22 letras del alfabeto hebreo. Levi explica que junto con 10 nombres, que seguro son las sefirot, las emanaciones divinas de la Cábala, forman las 32 vías de la ciencia cabalística. Y acá vemos de nuevo esa gran jugada de Levi de sintetizar todo. Lo importante no es solo que liste las letras, sino cómo las conecta directamente con los arcanos mayores del tarot. Claro. Asocia Aleph con el junglar, o sea, el mago. Bet con la gran sacerdotisa, la papisa. Gimel con la madre fecunda, la emperatriz. Y así. Para cada letra da un significado simbólico, numérico. Es fascinante cómo va tejiendo esas correspondencias. Por ejemplo, dice que Dalet, la cuarta letra, es el cuaternario, la estabilidad, la cruz filosófica. La quinta, es el pentagrama. Bau, la sexta, simboliza la unión, el antagonismo. Es un sistema súper complejo, donde cada letra es como una puerta a un concepto muy profundo. Exactamente. Y lo crucial es entender por qué hace esta conexión. Al vincular el tarot, que en su época muchos veían como un simple juego de cartas o algo para adivinar el futuro, ¿no más?, con la cábala hebrea, que era una tradición antigua y respetada, Le da otro estatus. totalmente, le estaba dando una profundidad filosófica, una legitimidad esotérica que antes no tenía tan clara. Estaba, digamos, construyendo activamente un gran sistema unificado del ocultismo occidental. En las referencias que hace a las figuras de la corte del tarot, el rey de bastos, la reina de copas, asociadas a arquetipos como el padre, la madre, refuerzan toda esa red de significados. Tiene mucho sentido. No es solo poner una lista de equivalencias, es construir un linaje, una profundidad para el tarot dentro de la tradición esotérica. Bueno, llegamos a la última parte del texto. Los espíritus y los conjuros. Levi los divide en 3 tipos. Fijos, los ángeles. Errantes, almas de hombres brutos que flotan en la luz astral. Y mixtos, hombres inteligentes que buscan purificarse. Describe una jerarquía espiritual enorme que emana de Dios.
y diferencia cómo hay que interactuar. Con los espíritus superiores dice, el operador tiene que elevarse, mediante un compromiso, un sacrificio espiritual. Pero con los inferiores, elementales, demonios, se les puede constreñir o atraer apelando a sus naturalezas, a sus avideces. Avideces. Sí, como a sus deseos o necesidades básicas, digamos. Pero insiste en algo importante. Las palabras de los conjuros son solo fórmulas. Sirven para enfocar la voluntad del mago. No tienen un poder absoluto por sí mismas. Entiendo. Y acá el texto se pone bastante profético. Introduce a Metatron Serpanim, el jefe de las almas de la tierra o príncipe de las luces. Y describe una sucesión histórica de Metatrones. Enoch, Moisés, Elías, Jesús. Y dice que todos tienen que volver. Sí, Levi plantea ciclos históricos que están regidos por estas figuras. Vincula las épocas de descomposición social, espiritual, con que aparezcan espíritus inferiores, y las interpreta como un anuncio, una preparación para que llegue a un espíritu regenerador, un nuevo Metatrón. Es curioso cómo interpreta fenómenos de su época como las mesas parlantes del espiritismo. Las mesas parlantes. Sí, las ve como señales de que Enoch estaba por volver. Mira vos. Y se anima a dar fechas muy concretas. Predice que Enoch aparecería alrededor del año 2000 de la era cristiana. Y lo condiciona a que el papado pierda autoridad y que resurjan los cabalistas. Habla de una escuela esotérica formándose, que tendría 7000 adeptos, con Enoch como gran maestro. Es una profecía súper detallada, ¿eh? Y sigue. Después vendría el regreso de Elías, la figura del anticristo, que curiosamente prepararía el imperio temporal de Jesús. Y finalmente la segunda venida de Jesús para un reinado de 1000 años. ¡Wow! Y Levi presenta todo esto no como una opinión suya, sino como el resultado de cálculos cabalísticos, como el resumen de profecías antiguas. De hecho, pide que se mantenga en secreto. El manuscrito para Spedialieri se termina en 1861. Bueno, hemos recorrido entonces los puntos principales de estas claves mayores y clavículas. Vemos un intento muy claro de sistematizar la magia, ¿no? Conectando cábala, tarot, talismanes y una visión de la historia cíclica profética. Exacto. Hemos ido desgranando cómo Levi arma este conocimiento. Desde las herramientas prácticas, como los talismanes basados en el esquema Humphresh y las letras sagradas, hasta una cosmología jerárquica de espíritus con Metatrón en el centro, y culminando en estas predicciones tan específicas. Es un ejemplo clarísimo del esfuerzo del siglo XIX por presentar el ocultismo como un sistema ordenado, casi científico en su lógica interna. Queda claro que es un material denso, lleno de simbolismo. Invita a seguir explorando cada elemento. Los jeroglíficos, las letras, los nombres. Sin duda, da para mucho más. Y como reflexión final que nos deja este material, ¿no? Levi escribe estas predicciones sobre el año 2000, el papado, el regreso de figuras mesiánicas, allá por 1860. Es inevitable preguntarse, ¿cómo resuenan hoy esas profecías, más de un siglo y medio después? ¿Qué lecturas, qué interpretaciones surgen si las contrastamos con la historia que sí vivimos en el siglo XX y lo que va del XXI? O incluso con las corrientes esotéricas y espirituales de ahora. Es una pregunta interesante que nos plantea este texto, tan anclado en su época, pero con esa pretensión de trascendencia.